Bien, seguimos entonces con este segundo video acerca de la relación entre temperamento y rasgos físicos en la clasificación biotipológica de Ernest Kretschmer. Entonces, Kretschmer lo que hizo fue clasificar tres rasgos, biotípicos, y llamó a aquellos de cuerpo delgado y brazos alargados, como en el caso de Don Quijote, los leptosomáticos, que le llamó Kretschmer les llamó a su temperamento esquizotímico, a los que eran de cuerpo más bien de masa redonda, con extremos abdominales extensos y piernas cortitas y extremidades cortas, le llamó pícnicos, y justamente su temperamento le llamó ciclotímicos. En cambio, aquellos cuerpos que eran más bien al estilo Superman, con espalda ancha, triangulares, le llamó atléticos, con el temperamento viscoso. Ahora, hay otro de los doctores psicólogos que se basó en la teoría de Kretschmer, llamado William Herbert Sheldon, en el cual realizó un estudio en la Universidad de Columbia, en New York, en donde se fotografiaron a 4.000 estudiantes, sacando más de 12.000 fotografías de frente, de costado y de atrás, de ambos sexos, y se determinó una relación entre justamente rasgos físicos o aspectos biofísicos y rasgos conductuales y comportamentales. Bueno, ¿a qué conclusión interesante llegó Sheldon? Bueno, que por ejemplo teníamos tres tipos de constitución biofísica. Entre ellos denominó ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, de acuerdo a la clasificación de Kretschmer. Al ectomorfo le llamó justamente a los leptosomáticos, aquellas personas justamente más bien delgadas, con extremidades largas y la cabeza angulosa, le llamó cerebrotónico. Bueno, a los individuos que eran más bien atléticos, con cuerpo anguloso, les llamó mesomorfo, en donde eran predominantemente un somatotónico. A los que eran pícnicos, de acuerdo a la clasificación de Kretschmer, le llamó endomorfo o viscerotónicos, ¿sí? Como en el caso de aquellos individuos relacionados en nuestra figura de Cervantes como Sancho Panza. Bueno, entonces, por ejemplo, el ectomorfo, el temperamento, sus rasgos temperamentales, los llevó a personas sensibles, reservados o inhibidos, mientras que los mesomorfos eran activos, enérgicos, los endomorfos amantes de la comodidad, inclinados al placer, apacibles, sociables y realistas. Justamente lo que caracterizaba a los ectomorfos o a los leptosomáticos era la moderación, el conocimiento de sí, una cierta timidez, prudencia justamente al actuar, un gusto por la intimidad, mientras que a los mesomorfos era justamente la afición por la aventura, la agresión, la competitividad, justamente por su destreza física, el riesgo de esta actividad vigorosa, mientras que a los pícnicos, a los endomorfos, eran sociables, gusto por la comida, la gente y la comodidad. Inclusive hubo una relación justamente de cómo actuaban frente al alcohol, por ejemplo, cómo los cuerpos o los físicos atléticos o los mesomorfos se comportaban ante el alcohol como agresivos, los pínicos justamente eran alegres frente a la influencia del alcohol, y los leptosomáticos justamente se ponían tristes o lloraban. Estas eran de alguna manera algunas relaciones temperamentales de cada uno de los rasgos físicos que llegó a la conclusión Herbert Sheldon en base al estudio de Kretschmer. Pero hay críticas de esta teoría de Kretschmer, ¿sí? Hay las primeras teorías de Kretschmer, primero porque los tipos son, digamos, se basaban en un estudio de tipos extremos y no de promedios. Al ser extremos, dividen a los individuos de manera drástica y se olvidan justamente de los matices que hace a la personalidad, o sea, la belleza de la personalidad es la cantidad, la gama, los colores, la paleta que justamente hacen a las personas que sean diferentes. No tienen en cuenta los cambios físicos que pueden ocurrir por el cambio de la alimentación. O sea, realmente hemos visto cómo una persona puede moldear realmente su cuerpo y cambiar totalmente. Eh,
con las fotos que vimos recién, en la plantilla anterior vimos que se ve la evidencia justamente de cada una de la evidencia temperamental, física, pero bueno, esto puede llegar a cambiar. Sus investigaciones están sesgadas, puesto que utilizó sujetos enfermos y no individuos normales. O sea, Kretschmer en su análisis, en su estudio, cuando partió del estudio, por ejemplo, de los leptosomáticos, eran generalmente pacientes que tenían tendencia a la esquizofrenia, o sea, eran tendientes a cierta psicosis. Es más, llamó a los familiares de estos enfermos con un nombre especial. También, por ejemplo, a los pícnicos eran justamente pacientes que tendían a la neurosis, a un control, diríamos, de su parte emocional, tendientes a la depresión o a la agresividad. Justamente, diríamos, su base, su muestra de su estudio científico estaba justamente en pacientes y no justamente en personas normales. Ahora sí, Sheldon sí hizo su estudio en estudiantes de la universidad. Vamos entonces a otro elemento fundamental en la determinación de la personalidad para entender justamente los comportamientos y las conductas de manera científica. O sea, es ver por qué las personas se comportan de determinada forma y ver cómo se pueden agrupar. Esto se hace justamente a través del estudio de los rasgos y de los tipos. Un rasgo de personalidad contiene las características de estabilidad y durabilidad, y en esto se diferencia de un estado, que es una situación puntual con un inicio y un fin. Vamos a explicarlo un poquito mejor. O sea, la personalidad hay que entenderla como la tendencia natural que tiene la persona a comportarse de determinada forma. Tiende a su manera de ser, a su manera de comportarse de manera habitual. No es el caso, justamente como planteamos en la plantilla anterior o en la clase, en el video anterior, en donde por un hecho puntual o una situación circunstancial existe un cambio en el comportamiento o en los estados de ánimo. No, el rasgo de personalidad es una tipología estable en la conducta. ¿Qué cosas? ¿Qué rasgos estables? El egocentrismo, por ejemplo, la impulsividad, el ansioso, si son dominantes o si son emotivos. Las personas nos asemejamos o diferenciamos no en función de nuestros estados, sino dependiendo de nuestros rasgos. Entonces es importante justamente para poder hacer una clasificación de personalidad, no analizar el estado puntual, sino justamente ver el rasgo o la tendencia normal a comportarse de determinada forma. Esta es la única manera justamente de poder establecer una relación de causa-efecto y establecer algún principio justamente científico que tenga de alguna manera un carácter de universalidad y permanente y consistencia para ser aplicado justamente a casos puntuales. Vamos a un ejemplo. Los rasgos no son independientes. En realidad, estos rasgos se relacionan entre sí y en mayor o menor medida, y en esta relación puede cuantificarse mediante un índice estadístico llamado correlación. O sea, que en realidad los rasgos cuando se presentan, no se presentan aislados. Uno se presenta relacionado con otro. Una persona a lo mejor le gusta estar y hablar con gente, pero también le gusta la actividad, también le gusta hablar en público. Esa persona no se siente bien si está sola, carga sus energías y sus pilas cuando está con otros. Fíjense, varios rasgos tienen una cierta tendencia a tener una correlación. A estas cantidades de correlación se le llama dimensión. Vamos a dar un ejemplo para poder entender. Por ejemplo, la dimensión extraversión. La dimensión extraversión, que es una dimensión que engloba varios rasgos, entre ellos podemos decir que son la vitalidad, la actividad, la dominancia, la búsqueda de emociones, la sociabilidad. Estos son rasgos que se relacionan o correlacionan entre sí en una dimensión global que es extroversión.
Ahora, fíjense que lo importante en el estudio de la personalidad es que los dimensiones generalmente son concebidas en forma dicotómica. Por ejemplo, si observamos en la personalidad, en los rasgos de la personalidad, según Jung, en los estudios de Briggs, que era unas discípulas de Jung, establecieron justamente la relación entre extroversión e introversión como uno de los rasgos justamente que vamos a estudiar en la clase que viene: intuición sensorial, pensador sentimental, juzgador flexible. Entonces, fíjense, es la manera de concebir la energía y de actuar ante la reflexión, es el rasgo de extroversión e introversión. El grado, por ejemplo, de percibir el mundo a través holística global es la intuición, mientras que lo sensorial es percibir el mundo en los detalles, es pensar, es cómo se concibe el mundo. Esta dimensión dicotómica hace justamente a personas totalmente distintas. Yo tengo a dos hijos en donde un hijo es totalmente intuitivo y el otro es sensorial, y captan el mundo y entienden, y su psique está preparada de diferentes maneras. También tenemos dos tipos de personas frente a dos tipos de una dimensión temperamental o de rasgo. Por ejemplo, tenemos el pensador y el sentimental. Jung le llamó think y feeling. Estos dos rasgos justamente definen dos maneras de actuar de la persona. Entre otros rasgos, por ejemplo, está el juzgador y flexible. Juzgador, aquella persona estructurada, rígida, que necesita tener todo anticipado, versus aquella que se permeabiliza o que es flexible o se adapta justamente ante los cambios que propone justamente el contexto. Ahora, es interesante analizar en las próximas plantillas que vamos a ver justamente una posibilidad que tenemos nosotros de cambiar nuestra vida para llegar de tener una personalidad inmadura que parte de la dependencia, de las relaciones de inestabilidad, que nos hace infelices, a una personalidad más bien estable, en donde existe la interdependencia, según lo que Steve Covey llama justamente y que nos da al éxito interpersonal, que es justamente la personalidad madura. Pero lo vamos a hacer, como estamos en esta materia de psicología organizacional, no a través de los ojos de Steve Covey, sino a través diríamos, del psiquiatra español Enrique Rojas. En un próximo video, entonces, a continuación, vamos a analizar cuáles son aquellas características que nos hablan acerca de la personalidad madura.